Muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Es un gusto poder acompañarlos en esta nueva edición del Congreso de Naturgas. Agradecemos a su presidenta Luz Estela Murgas y a cada uno de los asistentes y a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora porque es muy importante seguir hablando sobre estos temas para todos. Este es un tema que es trascendental para el futuro de nuestros países. Hablando de Colombia, pero podemos extenderlo a la región, a todos los países de nuestra América Latina, sobre los proyectos estratégicos. Y allí está el eje de lo que vamos a poder conversar con nuestros panelistas para poder llevarles a ustedes insumos importantes rumbo a lo que viene, a lo que pueden ustedes eventualmente decidir. Y quiero comenzar hablando justamente sobre eso, porque si empezamos a mirar la forma en la que cada vez se demoran más determinaciones finales sobre proyectos estratégicos, es un común denominador en la región, no es un secreto para ninguno de nosotros. Veíamos el ejemplo de Colombia en el caso del pozo de gas Sirius, sobre el que hemos tenido noticias en estos días aquí en este mismo Congreso. Todavía faltan cuellos de botella para salir adelante, falta todavía una serie de consultas con las comunidades, de consultas previas, pero es solo uno de muchos ejemplos. Esa decisión final para hacer inversiones es cada vez más lenta para proyectos debido a factores políticos, a factores ambientales, económicos y sociales que al final ponen en riesgo el retorno de los inversionistas. Al final ese es uno de los puntos que empieza a poner a pensar a quienes desean invertir en la región, en esos proyectos estratégicos. Y la pregunta es, para ustedes, comenzando el panel, ¿qué otros factores, además de los políticos, los ambientales, los sociales, los económicos, pueden afectar la toma de decisiones, hablando específicamente ya de los proyectos energéticos, de los proyectos que tienen que ver con el sector en nuestra región? Comienzo con Sebastián Nieto Parra. Sebastián, de la OCDE. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Naturgas por esta invitación. Es muy importante para la OCDE compartir nuestra visión, pero también oír y aprender de todos ustedes. Gracias por la pregunta, doctor Ospina, y yo creo que un punto de partida también es saber cómo estamos en el mundo y sin duda alguna pues la coyuntura internacional también hace pensar cómo invertir y cuándo en América Latina. Sin duda alguna pues lo que estamos viendo en este momento hace que sea más incierto, también donde tengamos en cuenta qué otras opciones hay en economías que pueden tener unas características similares para invertir en el sector energético. Así que yo creo que la competencia pues es aún mayor frente a un escenario tan incierto como el que estamos viendo. Y pues sin duda alguna, pues ya mencionabas todos los factores domésticos, ¿no? Políticos, económicos, sociales, pero algo que lo engloba todo, sin duda alguna, pues es las estrategias que se tienen en cada país y finalmente qué tan creíbles son y si hay consensos detrás de esas estrategias que finalmente te generan una confianza para que finalmente esas inversiones tengan lugar. Y en el campo energético, sin duda alguna, pues cuando miramos los planes de desarrollo o estrategias de desarrollo en diferentes países de América Latina, vemos que siempre está la agenda de la transición verde y justa, y finalmente en el campo energético, entonces ver de qué forma sí se está haciendo de forma creíble, consensuada, y finalmente entonces eso hace que se afecte las inversiones. Si no está muy bien programada esa estrategia, si no está teniendo en cuenta los aspectos fiscales, de transformación productiva también que están detrás de todas estas inversiones energéticas, también el inversor pues va a tener en cuenta si es factible o no de acuerdo a ese consenso que se necesita. Entonces, para terminar, pues el marco, digamos, digamos, más allá de aspectos específicos económicos, sociales y políticos, una visión amplia de consenso, yo creo que también juega un papel fundamental. Y ese sí que es un punto muy importante, la necesidad de consenso en un ambiente global de incertidumbre, que es otra palabra que marca hoy las inversiones en cada uno de los sectores. La misma pregunta para Juan Camilo, desde BCG. ¿Qué otros factores ponen en riesgo o ponen a pensar a los inversionistas, sobre todo hablando de proyectos de energía? Muchas gracias, Ricardo.
Yo creo que un factor que no se puede subestimar es el de la complejidad. Colombia viene de una historia donde se han ejecutado múltiples proyectos de gas. Es un energético con el que se lleva produciendo y explotando campos tradicionales hace más de 50 años, pero ahora estamos transicionando a un tipo de proyectos que tiene una complejidad técnica bastante mayor. Ejemplo, el que mencionabas, proyecto Sirius, que perforar por una columna de agua de 800 metros hasta llegar a un yacimiento que está 4 kilómetros debajo del mar. A eso hay que sumarle la infraestructura para procesar ese gas en costa afuera, traerlo y luego transportarlo y distribuirlo al interior del país. Entonces, esta complejidad técnica viene acompañada de que hay muchos actores colaborando para hacer estos proyectos posibles. Ahora son proyectos que no tienen un solo operador, sino que tienen que coordinar múltiples operadores, varios socios, y no hay un solo operador dueño de toda la infraestructura. Va a tocar coordinar a todas estas partes para poder llegar a esa decisión final de inversión. Y eso solo por el lado interno. Súmele a eso coordinar todos los factores externos de licencias, gestión regulatoria, etcétera. Entonces, sin tener a los actores articulados en tiempos, criterios y prioridades, pues eso desencadena en retrasos. Por eso es que los proyectos de gas offshore, cuando uno ve los desarrollos grandes alrededor del mundo, pues son proyectos que se han tomado 6, 8, 10 años entre descubrimiento y explotación. Colombia va para allá. Creo que hay unos ejemplos relevantes de los que se puede aprender. Israel, por ejemplo, con Leviatán lo logró explotar en menos de 2 años de FID a operación. Entonces, creo que es posible, pero no hay que subestimar esa complejidad. Ese es un buen ejemplo que habría que mirar en detalle. Lamentablemente los tiempos en nuestros países son mucho más largos, pero en 2 años sacar adelante un proyecto de estos es lo ideal. Vinicius, ¿cómo se puede analizar lo que está pasando frente a esos factores adicionales que hay que hoy pueden dificultar las inversiones en proyectos estratégicos en energía y gas? Bueno, gracias por la pregunta y gracias a Naturgas por la organización del evento y es un placer estar acá compartiendo este panel con otros expertos del sector. Y creo que lo que puedo sumar a esta discusión es que muchas veces en este escenario de incertidumbre, una cosa que por veces dificulta las decisiones y no debería es la disponibilidad y el acceso a los datos. Entonces, un ejemplo es que hoy por la mañana estaba viendo un panel de una discusión en Brasil a respecto de precios de mercado local y el tipo hacía una comparación de precios entregues de molécula, transporte, distribución, impuestos al consumidor final y decía que los precios que el mercado europeo paga, haciendo una referencia de pasado y de costos de LNG, solamente la molécula, y llegaba a la conclusión que Europa pagaba mucho menos que Brasil, haciendo 2 bases de comparación que no se comparan. Entonces, la industria ya tiene todos estos desafíos en su ambiente y cuando se parte de un dato malo, no se puede llegar a una conclusión, una decisión de inversión con seguridad a su inversionista y no se puede llegar a una dirección que se espera. Otro ejemplo respecto de los datos es una decisión que la Empresa Nacional de Hidrocarburos, Petróleo de Brasil, tomó cuando Brasil percibió que tenía mucho potencial de aumentar su producción de crudo y gas con presal. Tomaron la decisión de que el Estado iba a compartir cada vez más datos del upstream. Y esto fue un mensaje claro al mercado. No hay dudas al respecto de los datos públicos que se puede utilizar para tomar su decisión. Venga a invertir en nuestro upstream porque tenemos acá las condiciones para hacerlo. Entonces, mi punto es al respecto de la calidad de los datos. Eso también es fundamental. Gustavo, desde FTI Consulting, ¿cuáles pueden ser factores
que dificulten la inversión, pero además de qué manera se puede solucionar, porque creo que una clave es identificar los problemas o las dificultades, pero otra también es encontrar soluciones. De eso vivimos, ¿no? De generar soluciones. A ver, en primer lugar, creo que es importante mencionar que muchos de los puntos que estamos nosotros comentando se complementan sobre todo con lo que se dijo en el panel anterior. El panel anterior tuvo una cobertura fantástica de lo que está sucediendo y cuáles son los principales desafíos que decisiones de inversión como estas plantean. Para no repetir ninguno de esos puntos, te voy a agregar un elemento que creo que es crítico en el 2025 y cuál es el camino a solucionar ese elemento. El elemento que hace más complejo todo el escenario es la velocidad con la que suceden las cosas. Cuando miramos estas decisiones de inversión, no son decisiones que ocurren aisladas en un espacio geográfico determinado, parcial dentro de Colombia o cualquier país. Son decisiones que están expuestas a un contexto global de geopolítica, de cuestiones de financiamiento, cuestiones de supply chain, ¿sí? Y hace no mucho discutíamos el impacto en el mundo de la guerra de Rusia y Ucrania. Eso parece que ocurrió hace 250 años atrás. Y si hoy le preguntamos a cualquier CEO qué es lo que estás pensando, nos dice, y lo que está pasando hace 2 meses. Entonces, estos cambios suceden. Cualquier decisión de inversión tiene que tener contemplado dentro del plan un margen de reacción frente a lo inesperado. ¿Cómo lo solucionás? Estando preparado para ello y logrando tener la mejor información posible para tomar decisiones. Una receta muy vieja, pero cuando hay que aplicarla en la práctica se puede poner un poco más complejo. Saber dónde buscar la información, dónde encontrarla, analizarla adecuadamente y luego traerla a las decisiones de inversión que toman estas compañías, que se dan en el marco de todos los factores que nosotros estamos aquí mencionando y te digo también de los que se mencionaron en el panel anterior. Muchísimas gracias, Gustavo. Rodolfo Guzmán, quisiera preguntar por esos factores que identifica usted que pueden hacer más lenta o más demorada la decisión de inversión en proyectos de energía y gas, ligado a lo que está pasando hoy, que creo que es muy interesante analizarlo frente a los mercados del mundo. Al final, claro, esto tiene unas complejidades técnicas, unas complejidades en materia de datos, en regulaciones, pero no podemos mirar para otro lado. Estamos en un contexto internacional bastante turbulento y yo quisiera que nos hablara sobre ese factor y sobre el que considere, por supuesto. Ricardo, en primer lugar, un gran agradecimiento a Naturgas, Luz Estela, por la invitación a compartir en este panel. Y con respecto a la pregunta, primero quisiera definir qué son estos proyectos estratégicos de energía, ¿no? Los proyectos estratégicos son proyectos de gran dimensión, de gran materialidad, que requieren inversiones multimillonarias, cientos, miles de millones de dólares, ¿no? Y han habido muchos en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene mucho que ofrecer en términos de prospectividad, de recursos, no solo de hidrocarburos, sino también de energías renovables. Pero por su gran dimensión, por su materialidad, son proyectos que requieren de una inversión de capital muy importante. Y hay que conseguir a las empresas, a los socios dispuestos a tomar esos riesgos, ¿no? ¿Qué requieren esas empresas? Primero hay que reconocer que Latinoamérica es una región compleja, por un lado, en términos de costo de capital, acceso a financiamiento, encarece esos proyectos. Los retornos muchas veces son más ajustados de los que conseguimos en otros mercados. Son proyectos complejos porque en Latinoamérica hay muchos rezagos en infraestructura de transporte, por ejemplo, terminales de exportación, etcétera. Eso también complejiza los proyectos. Luego tenemos la inestabilidad regulatoria y la volatilidad política, ¿no? La mayoría de estos proyectos son de plazos largos. Se recupera la inversión en horizontes de 10 y hasta 20 años. Y estos inversionistas tienen que tener el estómago para saber que en esos ciclos van a pasar varios gobiernos.
pero se han hecho, estos proyectos se han hecho. En Colombia tenemos muchos, ¿no? Tenemos el Caño Limón, tenemos el proyecto de Castilla, Rubiales, muchos proyectos de crudos pesados, Ballena Chuchupa. Ahora aparece Sirius como una gran promesa. Todavía hay muchas incertidumbres, siendo un proyecto de gas seco en aguas profundas, tiene muchos retos técnicos, muchas complejidades. A eso se le suma lo que comentas del entorno internacional volátil, volatilidad de precios de mercado. Entonces, los inversionistas, en este caso Petrobras con su socio Ecopetrol, antes de tomar esa decisión que va a requerir un compromiso de invertir miles de millones de dólares en ese proyecto, lo van a pensar muy bien, ¿no? Van a tener que evaluar todos estos factores con mucha claridad y todo lo que pueda hacer el Ejecutivo, los organismos regulatorios, las comunidades, etcétera, para darle más estabilidad, para apoyar el proyecto, va sin duda a apoyar en ese camino, ¿no? Pero son lecciones aprendidas en Latinoamérica y seguimos transitando. Hay que seguir aprendiendo sobre todas estas. Sebastián, hablando desde el entorno de la OCDE, hay algo muy importante que exigen los países miembros y es seguir buenas prácticas en materia de promoción de la inversión. Eso a veces no es tan fácil por diferentes aspectos, incluso algunos de ellos políticos, pero ¿qué son esas buenas prácticas? ¿Y qué garantías le dan a los inversionistas? ¿Por qué la OCDE es tan estricta en ese punto en particular? Bueno, primero, Ricardo, un tema fundamental es que las inversiones que queremos sean de calidad. Y eso es un punto de partida que en la OCDE hemos insistido, sean inversiones que ayuden a generar innovación, a crear empleo formal, a mejorar competencias, también a ver de qué forma mejoran el entorno en el cual esas inversiones se hacen. Entonces, frente a eso, sin duda alguna, entonces, se necesita un marco institucional, primero, que apoye la competencia, segundo, que tenga un marco predecible, estable en el tiempo, y por último, que permita inversiones que ayuden a la innovación. Entonces se necesita algo de flexibilidad, algunas veces en el marco regulatorio, para esas inversiones que pueden ayudar a generar innovación en los países. Un tema fundamental y que vemos muy común en América Latina cuando comparamos a las economías de la OCDE, sobre todo son los retos a nivel local, a nivel subnacional. Y es precisamente todo lo vinculado con licencias ambientales, también con las comunidades de predios, donde sin duda alguna afectan mucho estas inversiones. Y ahí, pues sin duda alguna, se necesita mayor capacidad de los entes y las autoridades locales, que lo que hemos venido discutiendo con muchos actores privados es cómo el diálogo de políticas que tenemos en la OCDE puede ayudar también a generar mayores capacidades a nivel local. Juan Camilo, desde la experiencia que ha tenido usted, ¿cómo se puede mirar la posibilidad de que haya ejemplos recientes en los que se aceleran las inversiones y la toma de decisiones en proyectos energéticos? Ahí vemos que uno de los grandes líos es el cuello de botella que se presenta en el tiempo en el que finalmente se viabiliza un proyecto energético. Si bien hemos mencionado muchos retos externos, la verdad es que una de las grandes barreras en las empresas energéticas no está afuera, sino adentro. ¿Por qué? Coordinar una inversión de esta magnitud al interior de una empresa requiere coordinar equipos que en muchas ocasiones pueden estar operando en silos, ¿no? Con procesos secuenciales. Hay que coordinar ingenieros, control de calidad, control de costos, y muchas veces cuando los procesos son secuenciales hacen que esa entrega de un equipo al otro pues genere o actividades repetidas o pérdida de agilidad. Como un ejemplo, para una empresa de hidrocarburos en la región, les ayudamos a reimaginar el proceso de ciclo de vida de los activos. ¿Esto qué involucraba? Pues dejar de ver los procesos como
con puertas secuenciales y empezar a ver el desarrollo del proyecto como un flujo de trabajo punta a punta. Con eso que se lograba, por ejemplo, pues consolidar procesos que antes existían de forma independiente, muy bajo la lógica de un área de la organización es igual a un proyecto, a un proceso, a tener procesos integrados donde cada uno de los equipos tenía visibilidad de cómo su trabajo impactaba más abajo en la cadena. Se consolidaron también las instancias de decisión. Por ejemplo, en este caso se pasaron de 17 a 4. Esto no significa perder el rigor ni calidad de las decisiones, significa ser más eficiente a la hora de coordinar a todas estas partes. Se paralelizan actividades, entonces, en vez de hacerlas tan secuenciales, pues qué actividades se pueden ir adelantando desde antes. Y lo otro es no tratar a todos los proyectos con la misma tijera. Hay que tener criterios de tamaño, de madurez de la tecnología, de criticidad y hacerles flujos independientes y a la medida para cada uno para ganar también aquí en eficiencia. Entonces hay muchas palancas que se pueden empujar, pero pues dar el mensaje de que no son solo problemas externos, hay mucho que las empresas pueden hacer al interior. En la forma de trabajo, en los mecanismos de trabajo y en el flujo para poder sacar adelante los proyectos. Vinicius, hablando de la región, ¿cómo están los proyectos hoy de exploración e inversión en proyectos de gas natural y cuál es el tiempo de maduración en el que sale adelante una inversión como estas? En Colombia, pues estamos en un escenario que es particular. En Colombia, como todos ustedes lo saben, hoy estamos dependiendo de inversiones que se han hecho costa afuera como Sirius en materia de aprovisionamiento de abastecimiento de gas natural de manera autónoma, y hay una determinación política de la que ya vamos a hablar un poquito más adelante que puede retrasar, puede demorar incluso la explotación y la exploración de gas. Vinicius. Bueno, si hay un buen mensaje acá es que hay mucha inversión dedicada a gas natural en la región. Y podemos empezar tal vez con Argentina. Argentina tiene grandes reservas de gas y crudo en Vaca Muerta y es un poco difícil apartar que es una inversión de gas, que es una inversión de crudo, porque muchas veces están asociados. Pero todos los años Argentina está haciendo la inversión de $7.000 millones en Vaca Muerta para producir más crudo y más gas. Argentina también reconoce que va a tener la necesidad de enviar esta producción para otros mercados. Ya están haciendo la exportación de crudo, les gustaría hacer cada vez más exportación de gas y para hacer esto inversiones en gasoductos son necesarias. No solamente para exportar, pero también para utilizar en su país. Entonces, $700 millones es otra inversión que está muy cercana en el país, en gasoductos para llevar el gas de Vaca Muerta a Buenos Aires. Otra inversión es para exportación de LNG. Pan American Energy y Golar ya tienen una FID para invertir $3.000 millones para exportar LNG en los 2.45 MTPA iniciales. A Argentina le gustaría llegar a más de 20 millones de toneladas por año. En Brasil, lo que pasa en Presal, hay un gran proyecto llamado Raya, donde se va a producir crudo y gas, y este es un proyecto de inversión de más de $9.000 millones y debe empezar la producción en 2028. En nordeste de Brasil, ahora empezando en 2030, Sergipe Aguas Profundas, casi $7.000 millones. En adicional, Brasil también está... Tiene muchas inversiones Brasil en materia de... Brasil, gas. Argentina también. Brasil está pasando por cada vez más inversiones en renovables y por cuenta de esto necesita de más térmicas flexibles para garantizar seguridad de suministro de electricidad. Entonces, otros $3.000 millones deben pasar por inversión en una subasta de contratación que está pasando este año. Además, no voy a decir todo lo que está pasando en Colombia porque ya conocemos, pero Guiana y Suriname, con dos proyectos increíbles. Guiana va a hacer la inversión de $40.000 millones en Stabroek,
donde por lo menos más de 5 dedicados a la parte de gas, y Suriname con otros 3.000 millones de dólares. Entonces, algunos con el desafío de traer este recurso de hidrocarbonetos que se encontró hace pocos años y viabilizar entre todo esto antes de los próximos 10 años, y otros con desafío de infraestructura regional y de la evolución de renovables y su relacionamiento con gas. Ahí estamos viendo que los países, sobre todo en el cono sur, aunque también en la parte norte, en Surinam, tienen unas inversiones muy importantes en desarrollo, en energía, en particular en gas, y hay que verlo en perspectiva frente a lo que pasa en otros países hoy como en Colombia, y sobre eso quiero preguntarle a Gustavo, porque sin duda, la ideología política puede retrasar, puede echar por la borda inversiones importantes en proyectos estratégicos. La pregunta es, ¿de qué manera se puede lidiar con esto? Porque al final es un asunto que en algunos casos es lamentablemente inevitable. Al final los ciudadanos eligen a sus mandatarios y los mandatarios llegan con un programa de gobierno que tiene evidentemente unas ideologías particulares en algunos casos que limitan esas inversiones o que pueden ponerle trabas a las inversiones. ¿Cómo nadar en medio de un escenario turbulento como el que se presenta en algunos países? Y hay que decirlo, hay que reconocerlo, hoy Colombia es uno de ellos. Me encanta, Ricardo, tu énfasis en las soluciones, ¿no? ¿Cómo logramos avanzar en este escenario? Parece preparado, no estaba preparado. Vinicius trajo el tema de Argentina en su presentación recién, y a medida que él iba describiendo la situación de Vaca Muerta, soy argentino, by the way, digamos, iba recordando todo lo que ha sucedido con relación a Vaca Muerta en Argentina desde que se descubrió Vaca Muerta, cuando posiblemente más de uno pensó que Argentina pasaba a ser algo así como Emiratos Árabes, pero en el sur de Latinoamérica. Y nos quedan no muchos minutos de panel, no vamos a poder hablar de muchos detalles, pero les garantizo que el principal desafío de Vaca Muerta no es logístico, no es financiero, no es tecnológico, no es de apetito de inversión, es ideológico. Entonces, cuando Vinicius decía, Argentina está haciendo esto, ¿sí? La pregunta inmediata es, ¿quién es Argentina? Argentina es Milei, este nuevo gobierno con unas ideas determinadas, con un impulso muy fuerte, una fuerza política no joven, nueva, recién nacida, acaba de nacer. O Argentina es, para simplificar el análisis, el peronismo que tiene toda la tradición política de Argentina. Y ahí es cuando nosotros desde FTI, que en definitiva nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a tomar estas decisiones, enfatizamos la importancia de entender este concepto que vos mencionás. ¿Cuál es la ideología que en este caso el pueblo argentino tiene y que va a transpirar en todo lo que se haga respecto de esa oportunidad que es Vaca Muerta? Entonces, ¿cuál es el principal error? Pelearse con la realidad. ¿Cuál es el segundo error habitual que vemos en la práctica? Todas las preguntas relacionadas a qué va a hacer este gobierno. Como dijo Rodolfo, este tipo de inversiones atraviesan varios gobiernos. ¿Sí? Y sabemos que es clásico en Latinoamérica, los gobiernos pasan de un lado al otro. Puede volver el mismo protagonista, pero nunca suele verse una continuidad, digamos, de 2 décadas de una misma línea. ¿Se me ocurre algún país que puede ser una excepción a eso? ¿Sí? Tal vez en Chile podemos ver más continuidad, ¿sí? Lo cual favorece proyectos similares que son los proyectos mineros. Pero cuando estás en otro tipo de países, entender la ideología es lo que permite entender cuál es el verdadero mapa. Luego, es como que te permite entender cuál es el vehículo. Luego el gobierno de turno es el conductor de ese vehículo, ¿sí? Con lo que te quiero decir es absolutamente clave entender la ideología. Hay mucho que se puede hacer al respecto para que los boards, los CEOs, los CFOs, cuando toman decisiones, miren más allá de la situación del gobierno de turno, de la regulación de hoy, de las instituciones de ahora, y traten de entender un mapa más abarcativo que les permita tomar una buena decisión.
Es muy importante esa reflexión sobre cómo se mira un proyecto estratégico a largo plazo, transversalmente, proyectos de país, más allá que proyectos de gobiernos o de sectores en particular. Rodolfo, yo quisiera saber cuáles pueden ser las alternativas que tiene Colombia en materia de inversión para garantizar algo que es fundamental, sin duda, para todos, y de eso se trata al final todo esto, y es la seguridad energética, concepto clave. Ricardo, en este momento la prioridad para Colombia es resolver el problema de un potencial déficit en el abastecimiento de gas natural, ¿no? Es un déficit que ya venía anunciado desde hace muchos años. Sin embargo, no se logró resolver y estamos ahora en una coyuntura de un país que por un lado tiene grandes recursos, aunque muchos de ellos están en el offshore, en aguas profundas, otros son no convencionales, que sabemos es un tema muy polémico acá. Sin embargo, uno se podría hacer la pregunta si ya pasó la ventana de oportunidad para los no convencionales. Aparentemente no, ¿no? Hemos escuchado en varios de los paneles en estos 2 días que todavía hay esperanzas de que el fracking pueda regresar a Colombia, porque esa es una de las opciones que podría tener Colombia en un plazo relativamente corto para resolver el problema de abastecimiento de gas. Pero en este momento las 2 grandes opciones son o importar o desarrollar los recursos domésticos. Ninguna es muy expedita. La importación requiere de inversiones en estas unidades de regasificación flotantes. Ya anunció el presidente de Ecopetrol que Ecopetrol está impulsando uno de estos proyectos en Ballena. Son proyectos que igual, aunque hay un mercado de LNG global muy líquido y el suministro puede venir muy fácil de Estados Unidos, conseguir la planta regasificadora va a tomar tiempo, ¿no? Y traerla y no deja de ser un gas costoso que hay que importar y regasificar. Pero es la opción más expedita, la que vemos como a corto plazo, que se puede lograr en un periodo de un par de años, quizás. Es lo que tuvo que hacer Europa cuando se le cortó el gas ruso. Todos los países europeos salieron desesperadamente a buscar estas unidades de regasificación para poder importar LNG, porque era la única manera rápida, porque los renovables toman mucho tiempo, no lo van a resolver tan rápidamente. Y la otra opción, que son los desarrollos domésticos, ahí tenemos las reservas de gas en aguas profundas y estos grandes proyectos como el Sirius, que van a tomar años, no van a resolver el déficit probablemente antes del 2030. Son proyectos que van a enfrentar complejidades técnicas, retos de perforación, toda la parte de subsea. Tienen gran complejidad y además que todavía hay que resolver problemas de infraestructura de transporte en Colombia, ¿no? Pero bueno, hay que impulsarlos porque si no, el déficit, vamos corriendo la arruga, ¿no? Claro, y allí están las consecuencias, Rodolfo, porque por supuesto que la importación de gas implica unos costos adicionales que incluso llegan al consumidor final, digamos, y unas complejidades que ya estamos viendo hoy en algunos escenarios. Vinicius, sobre eso mismo, ¿en qué escenarios y con qué tipo de decisiones estratégicas ven ustedes hoy el desarrollo de los proyectos de gas en Colombia? ¿Bajo qué contexto se pueden llevar a cabo ese tipo de proyectos? Bueno, y muy oportuno hablar esto después de Rodolfo y sus puntos acá, pero en todos los puntos que miramos este proyecto, la inversión del offshore de Colombia para traer más gas es bueno al país. En toda nuestra evaluación, y podemos empezar en esta visión de precios. Importación de LNG no es una solución de precio bajo, es una solución logística. Todos los países tienen acceso a comprar LNG de un mercado exportador, donde se produce, se transporta hasta el litoral, se hace la licuefacción, se pone en una barca, llega al mercado consumidor con la regasificación y después al consumidor final. No hay cómo esta ser una fuente que tiene el precio más bajo posible. Pero muchos sí necesitan de LNG como una solución logística porque no tienen recursos naturales. Entonces, en el caso de Colombia, donde
hacer esta inversión significa traer un precio de gas más bajo al consumidor local. Ya vimos en las charlas de hoy y de ayer la importancia al consumidor de Colombia tener un precio que sea accesible. Y no solamente esto, cuando se producen los hidrocarburos acá, el gobierno también aumenta la receta con la recaudación, también tiene empleos en su país, desarrolla una industria y mantiene esta industria por un plazo más largo. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo este proyecto, qué otros riesgos podrían pasar para que esto no se haga? Este es un proyecto que consideramos que es tan bueno al país, tan bueno a las empresas involucradas, que es algo que debería pasar por aspectos de gobierno, de discusiones de ideales, porque es algo que va a representar un beneficio al país. Juan Camilo, en ese mismo sentido, ¿cuál puede ser la estrategia de las compañías para justamente navegar sobre esos escenarios de incertidumbre política en muchos aspectos, social en otros, que se viven en varios países de América Latina? Hoy, haciendo cuentas y mirando ahí diferentes turbulencias en varios países. Ecuador, por ejemplo, está a punto de tener la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo y también es un país que tiene un escenario, una complejidad allí particular, pero en otros países también. ¿Cuál debe ser la estrategia de las compañías para estar por encima o para por lo menos saber lidiar frente a esas incertidumbres? Sí. La gestión de la incertidumbre, al fin y al cabo, es un músculo adicional que las empresas tienen que desarrollar en sus equipos de proyectos. Especialmente relevante aquí en América Latina, con los ejemplos pues, que venimos mencionando. ¿Cómo típicamente se desarrolla esa capacidad de gestión de incertidumbre dentro de las compañías? Nosotros lo solemos pensar en 4 grandes bloques. Lo primero es imaginarse qué mundos podríamos estar enfrentando, entonces tener una visión clara de cuáles son esos posibles escenarios bajo un espectro amplio de posibilidades y riesgos que se podrían materializar, incorporar esos escenarios a la planeación y tener una visión clara de las empresas de si se materializa cualquiera de esos riesgos o escenarios, cuál es mi ventaja competitiva en cada uno y cuál sería mi propuesta de valor para ganar en cada uno de ellos. A partir de eso, pues tomar las decisiones de cuáles son las decisiones que considero no regret, que hay que hacerlo independientemente del escenario que se materialice o el riesgo que se materialice. Ejemplo, las capacidades que sí o sí tengo que ir desarrollando o inversiones que sí o sí tengo que ir desarrollando. E incorporar esa flexibilidad a los procesos de planeación, estableciendo en la toma de decisiones de proyectos puntos de decisiones claros que consideren si pasa esto, ¿qué hago? Y de una forma dinámica, ágil, que no suele ser lo normal para este tipo de compañías grandes, energéticas y este tipo de magnitudes de inversión. Entonces, es desarrollar ese músculo y desarrollarlo en todos los equipos de proyecto. Muchas gracias, Juan. Sebastián, en Colombia hay una circunstancia particular, no sé en otros países, pero los entes regulatorios, en particular los que garantizan o deben garantizar la libre competencia, no son independientes, están adscritos al gobierno nacional, pero además particularmente en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio depende directamente del presidente de la República, sea quien sea. ¿De qué manera se debe garantizar una actuación independiente de esos entes regulatorios? En Colombia hay un desafío y una complejidad y hemos tenido, y todos conocemos el caso reciente que ha ocurrido lamentablemente frente al sector del gas natural hace algunas semanas con actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo se puede garantizar la independencia debida y que debería existir para que justamente los reguladores garanticen esa libre competencia? Bueno, es un tema crucial en la OCDE, cómo garantizar la independencia de los organismos de control y supervisión. Es algo que precisamente tenemos unos principios, unos estándares que evitan finalmente la captura del Estado. Y es precisamente cómo ir más allá del ciclo político, cuando
tenemos los directivos al interior de estas diferentes instituciones, cómo generar reglas claras que protejan al consumidor como punto de partida y, por supuesto, también tener criterios, estándares sobre las competencias de los miembros que pertenecen a esos órganos. Competencias que tienen que ver con su experiencia profesional, con su nivel de educación, que son fundamentales. Y por último, pues una clara división entre la ejecución de políticas y la regulación o supervisión. Entonces, esa división es fundamental y es algo en lo cual, pues, desde la OCDE hemos venido insistiendo en cómo tener un marco institucional que le dé ese blindaje a la independencia y, sobre todo, pues, a que tenga el fin de saber cómo regular, supervisar unas ejecuciones de política que van más allá de esa institución. Ahí se choca con la realidad colombiana esa recomendación, y es una nota al margen, no comprometo a Sebastián, y es que pues, lamentablemente a veces se toman decisiones con base en más en motivaciones políticas o ideológicas desde las superintendencias que con base en los argumentos técnicos y en la defensa de la libre competencia del consumidor, pero pues ahí está el reto. Y le hago esta pregunta tanto a Gustavo como a Rodolfo, que yo creo que es muy interesante, para que nos den detalles de cuáles pueden ser herramientas novedosas hoy en el mercado para facilitar la toma de decisiones por parte de los inversionistas en mercados inciertos, difíciles, mercados que son importantes pero que tienen retos por la misma incertidumbre. Claro, vuelvo a hablar de Colombia, pero también de otros países de América Latina. Gustavo, comienzo con usted. Nos preguntas por herramientas novedosas. ¿Sí? Te voy a dar Sí. una respuesta clásica. Lo que los inversores necesitan es la información relevante, analizada adecuadamente. Luego los inversores saben tomar riesgos, saben tomar decisiones, ese no es el problema. Ese es su riesgo de negocios. El lujo que no se pueden dar es que les esté faltando información. Desde nuestro lugar en FTI, cuando asistimos a nuestros clientes en tomar esas decisiones, las herramientas son las tradicionales. El primer elemento que nos piden es análisis de riesgo geopolítico. Nuevamente, la pregunta va sobre el gobierno. ¿Qué es lo que decimos? Es una buena idea, es necesario, no es suficiente. Lo que se necesita es un análisis adecuado de stakeholders. Todos los personajes relevantes en esa foto que pueden tener un impacto en el proyecto. Con un buen análisis de stakeholders, que no significa solo identificarlos, sino también entenderlos, donde entra el concepto de ideología que hablábamos antes, puedes pasar a un siguiente paso que es tratar de tomar acción, tomar herramientas de de-risking para empezar a contener esos riesgos antes de que se materialicen. En ese camino, en la práctica, es recomendable no cometer errores tradicionales, como por ejemplo, cuando uno analiza los stakeholders, enfocarse en los personajes que figuran hoy en la lista. Si hablamos de comunidades indígenas nativas, ok, ¿quiénes son los líderes de la comunidad? Pero vuelvo al punto de Rodolfo, estos proyectos son de largo plazo. Tenemos que pensar en los líderes actuales y los próximos líderes que seguramente van a ser relevantes para nuestro proyecto. Ese tipo de situaciones es clave y como nos estamos quedando sin tiempo, lo dejo a Rodolfo. Rodolfo, la misma pregunta. Gracias. No, coincido en gran parte. Hay muchas herramientas tradicionales que todavía son muy relevantes. Yo creo que el reto está en saber usarlas, en tener procesos rigurosos que aprovechen la experiencia, ¿no?, de los profesionales de las empresas que están evaluando estos proyectos. Por ejemplo, los procesos de peer review que usan muchas empresas donde invitas a personas que no forman parte del equipo del proyecto a revisar, opinar y retar las decisiones que se están tomando en el proyecto, ¿no?, como una manera de fortalecer esos proyectos. Ahora, sí quisiera agregar quizás un método que también es muy tradicional, pero que se puede usar cuando hay mucha incertidumbre, que es crear opciones, ¿no? Creo que lo hicieron aquí algunos de los jugadores frente al tema del hidrógeno. Hace 3 años solo se hablaba de hidrógeno en este tipo de eventos y era el tema del momento.
muchas empresas dijeron, tenemos que estar ahí en el hidrógeno, ¿no? Sin embargo, los mercados no estaban desarrollados, mucha incertidumbre, cuánto tiempo va a tomar, no es un recurso competitivo, etcétera. ¿Qué hicieron algunos jugadores? Tomar opciones. Vamos a hacer un pequeño piloto, vamos a poner una ficha pequeña que nos permita monitorear el tema y estar presentes allí para si en el largo plazo esto despega, poder luego acelerar las inversiones. Pues muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos y voy a tomarme el atrevimiento de pedirles a los organizadores y a la gente de logística que me regale 3 minutos más. Vamos a ser muy juiciosos con el tiempo para plantearles la última pregunta a todos ustedes. Si hoy tuvieran que hacer una recomendación a inversionistas del sector energético en Colombia, ¿qué les recomendarían teniendo en cuenta el momento actual? Estamos a 13, 14 meses de las elecciones presidenciales, de las elecciones para Congreso, es un escenario de incertidumbre. ¿Qué recomendación le harían muy concretamente? Le ruego para poder cumplir con el tiempo y comienzo con Vinicius. Bueno, creo que la recomendación es que hay algunos proyectos que son tan buenos que no se puede dejar de continuar y hacerlos incluso en este momento. Para Argentina y las empresas que están allá, Vaca Muerta y desarrollar la producción fue uno de estos proyectos. Pero la exportación de LNG y otros planes de exportación no tenían la misma solidez que la producción doméstica para este uso y la exportación de crudo. Entonces, para un proyecto de Colombia, en mi visión, el offshore de Colombia es uno de estos proyectos que no se puede aguardar. Él es bueno en todas las verticales que analizamos y es algo que trae estos beneficios y no se cambia con los gobiernos. Pero otras inversiones que ya son una consecuencia y otros pasos después de esto, como inversión en transporte en Colombia para resolver futuros cuellos de botella, ahí tal vez sea un momento de analizar la data, profundizar y tomar la decisión cuando se tenga la confianza. Muchísimas gracias. La misma pregunta, Juan Camilo. Yo creo que no olvidar por dónde empezamos y como mencionaban al inicio, los ciclos en el sector de energía e infraestructura, los ciclos de capital son ciclos de largo plazo. Entonces no hay que sesgar las decisiones por ruido coyuntural y en estos momentos pues recordar los fundamentales. Y los fundamentales en la oferta de gas en el país es que tenemos reservas en declive. Si uno mira el volumen de reservas probadas que teníamos en el 2012, por ejemplo, versus ahora, pues han caído en 60%. Una demanda creciente de hogares, de industria y pues dependencia en importaciones, que ya hablamos de los negativos y costo que implica traer LNG al país. Entonces, recomendación, pues no perder la perspectiva y a las empresas también recomendarles visibilizar el impacto que esto genera más allá de su propia rentabilidad, ¿no? Eso es una inversión gana-gana para el país. Mírese por el lado de hogares, ofrecerles tarifas estables y seguridad energética en gas. Para empresas, la oportunidad pues, de dinamizar cadenas productivas, nueva industria en el país y generación de empleo. Y para el gobierno, pues el beneficio de, a partir de esos proyectos, megaproyectos, generar regalías, impuestos, dividendos, que luego se pueden reinvertir en otros bloques productivos. Muchísimas gracias, Juan. Sebastián, desde la OCDE, sé que el rol es un poquito distinto. Diferente. Quisiera recalcular, reconfigurar la pregunta, pero sí quisiera su opinión sobre esto desde lo que se puede hacer en torno a la OCDE, porque aquí estamos en otro escenario diferente. Sí, digamos, desde la OCDE, por supuesto, nuestra recomendación no es a los inversionistas, sino sobre todo al gobierno en curso y a los próximos candidatos o candidatos que ya se conocen. Y es precisamente tener unos mensajes que generen la confianza de las instituciones, sobre todo por el lado monetario, por el lado fiscal, que sin duda alguna pues ayudan cualquier inversión energética, pues se necesita esa certidumbre por el lado fiscal y monetario, independencia nuevamente de los órganos de control y vigilancia
del sector energético y, por supuesto, algo que se está hablando en muchos países y en el caso de Colombia también es el de la transición verde y justa, pero entonces tener en cuenta que sí sea creíble, teniendo en cuenta las necesidades energéticas, teniendo en cuenta el espacio fiscal que tenemos y los recursos que tenemos precisamente por algunos tipos de energía y finalmente pues consensos, oír, aprender del sector privado es algo fundamental que los diferentes candidatos y por supuesto el gobierno en curso ayuden a que fluya independientemente del ciclo político. Muchas gracias. Gustavo, misma pregunta, recomendación para inversionistas en este momento turbulento de la política colombiana. Sí, y en un año preelectoral, ¿no? Esa era tu pregunta. Estamos a Sí. 14 meses, 13, 14 meses de elección. Sí, definitivamente estar preparados. Las elecciones en todo el mundo son una historia de sorpresas mucho más de lo que uno cree. Entonces, de ninguna manera se puede apostar a un candidato, por más que sea el favorito, no importa lo que digan las encuestas. Un buen proyecto de inversión tiene que anticipar ambos escenarios para saber desde el mismo minuto en el que se decide quién ganó, cómo presentar frente a ese curso de gobierno este proyecto de inversión de la mejor manera posible. Eso involucra un análisis de los candidatos y sus plataformas, pero también una estrategia de comunicación respecto de cómo vamos a plantear el proyecto de inversión. Eso es lo inmediato. Si todo sale bien, el proyecto no debería depender de quién gana. Insisto, hablando de proyectos, como dijo Rodolfo, que atraviesan varias presidencias, ¿sí? Si el proyecto depende de quién gana, tenemos un problema muchísimo más grave. Y el otro problema habitual que vemos en la práctica es un enamoramiento de parte de los decision makers del corto plazo. Lo que no se puede perder de vista, un poco como mencionábamos acá todos, es el mediano y el largo plazo. Ese corto plazo es una tarea que hay que hacer, es necesaria, pero de ninguna manera va a ser suficiente para asegurar el éxito del proyecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Para finalizar, Rodolfo, por favor. Sí, claro. Si bien dijimos que estos proyectos son de largo plazo, ¿no? Y ciclos de 20, 30 años, los flujos de caja se ven más afectados por los primeros años, ¿no? En la fase de inversión y los primeros 3, 4 años de operación son los que más le van a pegar a las economías de cualquier proyecto. Así que sin duda que un cambio radical en reglas de juego puede descuadrar cualquier proyecto, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver eso en Latinoamérica, estos ciclos que pasamos de gobiernos que quieren atraer inversión, que mejoran las condiciones, que abren los mercados, a otros gobiernos que radicalmente los cierran, ¿no? Para no hablar de Colombia, el ejemplo de México, durante la administración de Peña Nieto, reforma energética, se firmaron más de 100 contratos petroleros, se impulsó fuertemente las energías renovables. Entraron muchísimos actores a México, fue un gran éxito. Elección de López Obrador, todo se frenó y las empresas quedaron en un modo de wait and see. Vamos a ver qué pasa, hay que esperar, no vamos a invertir más. Muchas de hecho se retiraron. Entonces, sí tiene un gran impacto. Estoy de acuerdo con los panelistas de que hay que ver los méritos del proyecto y hay que tratar de no sesgarse, pero sin duda que le genera mucho nerviosismo a las empresas que van a tener que hacer esas inversiones tan cuantiosas, ¿no? Pues les agradezco mucho a Rodolfo Guzmán, a Gustavo Morales, a Vinicio Romano, a Juan Camilo Posada y a Sebastián Nieto Parra por habernos acompañado y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este panel.